Muy buenos días a todas y todos. Como Viajar sana el alma, volvimos a hacerlo este mes de marzo de 2023. Esta vez visitamos un paraíso de nuestra Patagonia que nos habían recomendado con insistencia. Tratando de mitigar la terrible ola de calor que azota a nuestro país, nos fuimos al mar. Nuestro destino fue la localidad de Las Grutas, perteneciente al departamento de San Antonio, en la provincia de Río Negro. Aquí hicimos base para recorrer San Antonio Oeste y San Antonio Este, donde se encuentran las playas de Las Conchillas y Punta Perdices, que serán motivo de próximos videos. Siempre les pedimos que si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Son solo 2 clics en la pantalla que nos ayudarán muchísimo, además de alentarnos a seguir subiendo videos de viajes y paseos. La localidad de Las Grutas está ubicado en el Golfo de San Matías, a 192 kilómetros al oeste de Viedma, la capital de la provincia de Río Negro. Esta villa nació como un balneario para los habitantes de San Antonio Oeste por el año 1925 y su característica principal es que posee el agua más cálida de toda la costa atlántica, llegando en verano a los 22 grados centígrados. ¿Pero esto es cierto? Sí, totalmente cierto, y son varios los factores que coinciden para generar este fenómeno. En primer lugar, el Golfo de San Matías y la Bahía de San Antonio poseen un microclima con epicentro en Las Grutas, pero además la amplitud de las mareas también juegan un rol principal. Los cambios entre las mareas altas y bajas oscilan entre los 6 y los 9 metros de amplitud. Es por eso que por momentos el mar se retira más de 100 metros, quedando el lecho marino al sol calentando arena, canto rodado y caracoles por varias horas. Y al volver la marea alta, esa temperatura se transfiere al agua. Cada 6 horas aproximadamente se van a ir alternando las mareas altas y bajas. Esta característica ha provocado que se haya bautizado esta zona como el Caribe Patagónico, pero no es así. Esto no es el Caribe, es un paraíso patagónico con muchas particularidades, como podrán ver en los videos de Punta Perdices y la playa de Las Conchillas que subiremos próximamente. En esta primera parte del video de Las Grutas les hablaremos de sus playas con las mareas altas y bajas, con sus acantilados, sus hermosos amaneceres y la transparencia de sus aguas. En una segunda parte les mostraremos sus edificios y el centro comercial, que nos sorprendió totalmente. La característica principal de las playas son sus acantilados y las grutas que se formaron por la erosión del mar. De ellas deriva el nombre de la villa. Los acantilados llegan a tener una altura de 4 metros y hasta 20 metros de ancho. En ellos podemos ver una colonia de loros barranqueros que se hacen oír todo el día.
La playa se extiende por más de 3 kilómetros y está bordeada por un muro sin líneas rectas de color blanco y estilo mediterráneo, que también adoptan gran parte de los edificios costeros. En los meses de verano se tienen 11 horas de luz solar debido a su ubicación geográfica dentro del Golfo. Los accesos a la playa son 9, pero 7 de ellos son los que tienen arena hasta llegar al mar, a diferencia de otras 2 bajadas que tienen piso de piedra. Las bajadas 0, primera y segunda coinciden con el centro de la villa. Las bajadas tercera y cuarta son las más concurridas y la sexta y séptima son las más despobladas. La tercera bajada es la única que posee una rampa para embarcaciones y es utilizada para deportes náuticos. Pudimos disfrutar de la playa todos los días, a pesar que la nubosidad se hizo presente siempre y que la temperatura nunca superó los 28 grados en ninguno de los días de nuestra estadía. Hubo mucha concurrencia en las horas de la tarde hasta la puesta del sol. La temperatura del agua propició que mucha gente se metiera al mar, aunque el sol no acompañara todo el tiempo. Hay muchas actividades náuticas que se practican en las grutas, desde el paseo en kayak hasta avistajes de fauna marina en botes semirrígidos. El buceo es una práctica muy difundida aquí, donde se restauraron 4 barcos antiguos que estaban en desuso y luego se los hundió en el Golfo a diferentes profundidades para convertirlos en arrecifes artificiales. La fauna marina que se puede ver en esta zona va de lobos marinos, toninas y delfines hasta la ballena franca austral, pero esta comienza a llegar en el mes de agosto. A diferencia de Península de Valdés, donde llegan para el apareamiento, aquí solamente veremos individuos solitarios o grupos reducidos. Entre las aves acuáticas que se avistan están albatros, gaviotas, cormoranes y garzas. Otro gran atractivo que tiene este hermoso lugar son sus amaneceres pintados de colores pastel. Todos los días de nuestra estadía nos levantamos antes de las 7 de la mañana para contemplar la salida del sol. Quedamos enamorados al ver los distintos paisajes pintados de anaranjado, rojo, ocre y violeta.
con una secuencia de fotos de los amaneceres en las grutas nos despedimos hasta el próximo video. Les agradecemos que nos hayan acompañado y prometemos volver muy pronto. Un abrazo a todas y todos.